A continuación, Radio María presenta El Gozo del Evangelio, programa producido y dirigido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Le invitamos a escuchar y participar. Anunciaremos con nuestra vida y nuestra palabra a Jesucristo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bienvenidos a su programa El Gozo del Evangelio, conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis aquí en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Un placer, un honor, una gracia estar aquí con ustedes. Un gran tema que tenemos, muy importante conocer. Vamos a estar hablando de lo que tienes que saber como católico para leer la Biblia. Algo que es indispensable de estar nosotros llenos de la palabra de Dios. San Jerónimo nos enseñó que la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Jesucristo. Entonces, para nosotros que somos cristianos, que estamos llamados a conocer a Dios para poder entonces amarle, es nuestro deber, nuestra obligación y nuestro gusto, pues leer las Sagradas Escrituras, estudiarlas, llenarnos de ellas y del mensaje que ahí nos tiene Dios. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de unos cuantos puntos. Es mucho lo que podemos decir. Si no alcanzamos a cubrir todo, bueno, lo podemos hacer una serie y continuamos la siguiente vez que nos toque el programa, porque hay mucho que decir sobre cómo leer, cómo estudiar la Biblia nosotros como católicos. Pero antes de empezar, vamos a comenzar como es debido con una breve oración, recordando que estamos siempre en presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Evangelio del día de hoy es del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Una reflexión que nos llega del sitio de internet Ciudad Redonda. Dice: queridos hermanos, Jesús acaba de hacer el primer anuncio de la pasión. Jesús recuerda que su destino es también el destino de los discípulos. El seguimiento del Mesías Jesús resulta arriesgado y peligroso. El seguimiento implica recorrer el camino de la vida tras Jesús, y ello termina implicando recorrer el mismo camino de Jesús hacia el rechazo, hacia la exclusión. Estas palabras sobre el seguimiento, el de la vida como juego de ganar, de perder, tiene una gran importancia en nuestra práctica cristiana. Cada uno de nosotros va a ser juzgado según sus obras, según sus conductas. No es suficiente únicamente la palabra, la doctrina, sino lo que hacemos también. Otra dimensión que aparece en el Evangelio de hoy es que el seguimiento está en el contexto de la esperanza de la segunda venida de Jesucristo. El seguimiento de Jesús hace visible, hace patente la esperanza en esta parusía, en esta segunda venida de Jesús, en cuanto que será la plena realización de Jesús y de su mensaje del reino de Dios. Solamente en la perspectiva de la esperanza es posible mantener la pasión, la radicalidad del seguimiento de Jesús en la historia. Hermanos y hermanas, qué bueno que están aquí conmigo. Quédense, que ya regreso después de este canto.
sino tú, que calmaste hasta los mares, podrá calmar de mi alma la tempestad? ¿Quién sino tú, que llenaste soledades, podrá dar a mi esperanza un nuevo hogar? ¿Quién sino tú, que después de tantos años y a pesar de mi rechazo sigues dándome tu luz? ¿Quién sino tú, que a pesar de mis pecados no te cruzaste de brazos y en tu abrazo descubrí que me amaste desde siempre? Y para siempre. Quédate, Señor, y habita de nuevo en mi alma, que sola quedó tras mi marcha y herida por falta de amor. Quédate, Señor, inúndame con tu palabra, seréname, vendrá y me calma, que quiero entregarme a tu amor. Quédate, Señor. ¿Quién sino tú, que saciaste a multitudes, podrá alimentar mi alma, que hambrienta está? ¿Quién sino tú, que curaste uno y mil males, podrá sanar mis heridas? ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú, que a pesar de estar tan lejos, caminaste hasta mi encuentro para hacerme descubrir Que solo tú eras lo que yo anhelaba, y de nuevo intensamente en tu abrazo descubrí que me amaste desde siempre. y para siempre? Quédate, Señor, y habita de nuevo en mi alma, que sola quedó tras mi marcha y herida por falta de amor. Quédate, Señor, inúndame con tu palabra, seréname, vendrá y me calma, que quiero entregarme a tu amor. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este su programa. Los saluda un servidor, Juan Carlos Moreno, desde Houston, Texas, transmitiendo este programa, El Gozo del Evangelio, por Radio María. Muchas gracias a todas las personas, sobre todo aquí en el área de Houston, en el área de Chicago, en el área de Milwaukee, que nos están uniendo aquí en esta sesión. El día de hoy vamos a hablar sobre cosas que debes saber sobre la Biblia. Muchas veces a mí me toca, en la posición en que estoy, ir a muchas parroquias de visita, a predicar, a enseñar, cualquier cosa de esas. Y muchas veces viene esa pregunta: Juan Carlos, ¿qué puedo hacer para aprender la Biblia? ¿Qué se necesita? ¿Algún libro, algún recurso, alguna cosa? Y bueno, mi respuesta siempre es la misma, ¿no? Pues hay que empezar por leerla, no hay otra manera.
Muchas veces nos esperamos, es que qué tipo de Biblia tengo que tener, o algún comentario, alguna aplicación, alguna cosa. No, bueno, lo primero que hay que hacer es leerla. No te preocupes tanto de otra cosa que no sea que tengas una Biblia que sea católica, ¿verdad? Pero la traducción, lo que sea, la edición, no te preocupes. Lo primero es emprender el camino. Para conocer a Dios, toma ese primer paso. Y bueno, de lo mucho que podemos decir y vamos a estar diciendo en este programa, o a lo mejor una serie de programas lo volvemos. Lo primero que podemos decir sobre la Biblia, de qué es la Biblia, es la palabra de Dios. La palabra de Dios hecha lenguaje humano. El Dios que nos ama, el Dios que nos busca, el Dios que nos creó, que nos perdona, que nos salva, quiere darse a conocer. Cuando Moisés le pregunta, ¿a quién le voy a decir al pueblo cuál es tu nombre? Señor Dios contesta, dile a mi pueblo que yo soy, te manda. Él quiere que le conozcamos. No es un Dios como los dioses quizás de los paganos, los dioses quizás de la mitología griega, allá separados, allá en el monte Olimpo. No, es un Dios que nos ama, que quiere vivir en comunión con nosotros. Entonces lo primero que podemos decir es eso, palabra de Dios que quiere darse a conocer y por lo tanto da su revelación a través de su Espíritu Santo, de manera que tenemos su palabra de una manera en que la podamos entender en lenguaje humano. Dios en su condescendencia se comunica con nosotros a una manera en que podamos entenderle, en un lenguaje humano, y también muy importante reconocerlo, de una manera gradual. Dios no le da a Moisés su revelación completa, su revelación plena en una sola ocasión, sino que progresivamente, paulativamente, en etapas, en pasos, es que Dios nos da su revelación. Eso también hay que tenerlo en cuenta. La palabra de Dios en las Sagradas Escrituras es una palabra viva, no una palabra muerta, no. La palabra de Dios es una palabra viva. O sea, sí, Dios se reveló en aquel entonces, se comunicó con los profetas, comunicó su voluntad, también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? A través de los evangelistas, de San Pablo, de los diferentes autores, pero no se queda ahí en aquel entonces, ese mensaje, esa palabra. Las palabras que tú y yo, hermanos y hermanas, escribimos o pronunciamos, pues de repente se quedan ahí. Pero esto es palabra de Dios, es palabra de Dios viva. Palabra que tiene un mensaje para ti y para mí, hoy, ayer, en las generaciones pasadas, para las audiencias originales. Es una palabra viva, que tiene algo que decirnos a todos. Dios nos habla a través de la Biblia. Todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación, lo encontramos ahí en la Biblia. Y muchas veces buscamos, ¿verdad?, en diferentes lugares. Y yo conozco muchas personas, ¿verdad?, amigos, familiares, incluso, no, que si leíste este nuevo autor que tiene estas ideas de la nueva era, del budismo, de esto, que el otro. Entonces siempre está la gente buscando nuevas ideas, nuevas formas, nuevas revelaciones incluso, pero la revelación de Dios se nos olvida, que Dios nos ha hablado, que Dios nos ha escrito ya esta carta de amor que es la Biblia, y ahí se contiene todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Y lo que nos toca hacer pues es leerla de una manera orante, porque también se puede leer como se lee pues Don Quijote, una obra de literatura. No, se tiene que leer de una manera orante, meditándola, para así poder vivir su mensaje. Hay que meditarlo, hay que saborearlo. Una cosa que debemos de tener en cuenta, entonces, si estamos diciendo que la Biblia es palabra de Dios, es que entonces el autor es Dios. La Biblia tiene un autor divino. Pero también hay que reconocerlo, que tiene un autor humano. Esos evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas, Juan y los demás autores,
que fueron inspirados, guiados por el Espíritu Santo, a escribir lo que Dios quería darnos a conocer para nuestra salvación. Entonces la Biblia tiene, a su vez, nos enseña nuestra Madre Iglesia, el autor principal, ¿verdad? El origen, la fuente, que es nuestro Dios. Tiene el autor divino y también entonces un autor humano, ¿verdad? Ahí en la Biblia es donde nosotros, los cristianos, sobre todo nosotros los católicos, ahí es donde encontramos nuestro alimento, nuestra fuerza. Es lo que alimenta nuestra alma, es lo que nos da fuerza para seguir en este camino, siguiendo a Dios. A través de todas las palabras de las Sagradas Escrituras, Dios nos comunica su única palabra, que viene siendo ¿qué? Su verbo único, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón también es que leemos la Biblia un tanto de una manera orante, no nada más como se lee cualquier otra cosa. Hay que leerla así inicialmente, lo que es lo que dice, ¿verdad? El significado literal, pero se tiene que hacer en oración para recibir ese mensaje que Dios nos tiene. Ok, unas cuantas cositas de introducción, puntos tal vez técnicos, por llamarlos así, que nos ayudarían a este trayecto, este proyecto de estudiar la Biblia, de leerla de una manera orante. La palabra Biblia, definiendo nuestros términos. La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros. Hay que tener en cuenta su origen, ¿verdad? Del idioma griego. Y de hecho, este término biblos era una ciudad en el área de Fenicia, donde se producían inicialmente los libros en forma de papiros. Esos rollos que ustedes quizás por ahí hayan visto, ¿verdad? Los egipcios llamaban a estos rollos, a estos papiros, ellos le llamaban biblos. Entonces de ahí viene este término de Biblia. Hablamos entonces del origen de la palabra, de cómo Dios es el autor principal. Quizás una cosa que podamos profundizar cuando hablamos de los autores. ¿Qué relación hay entre el autor divino y el autor humano? Porque quizás a veces tenemos la idea, ¿no?, de un evangelista, y de hecho hay pinturas, ¿no?, de un evangelista ahí sentado en su escritorio escribiendo, con el Espíritu Santo en forma de paloma, quizás ahí murmurándole, susurrándole en el oído lo que tiene que escribir. Bueno, una representación artística, pero cuando hablamos de la relación entre el autor divino y el autor humano, bueno, decimos que el autor humano actúa bajo la inspiración divina. A diferencia de una inspiración humana que por ahí nos lleva a producir una canción, una obra de arte, la inspiración divina viene de Dios y mueve al autor humano a actuar y a escribir de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de esta inspiración divina, no significa que Dios fuerza al autor, no, ni se posesiona de él, ni nada de eso, no, sino que por el Espíritu Santo inspira al autor a escribir lo que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿Okay? Muy importante entonces saber, tener en cuenta esta relación. Volviendo a la parte técnica, hablamos de lo que significa la palabra Biblia. División de la Biblia, ¿cómo se divide? Cuando tú ves este libro, bueno, primero que nada, no es un solo libro, hay que tenerse en cuenta. Es una colección de libros, es una biblioteca, que hay que tener eso en cuenta, porque a veces tomamos la Biblia como una unidad y nos olvidamos de que en realidad es un número de libros, una colección. ¿Okay? ¿Cómo se separa? ¿Cómo se divide? Bueno, como lo sabes, ¿no? Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento viene siendo las escrituras que provienen de nuestros hermanos en la fe, los judíos, que preservaron esta revelación inicial que Dios Padre les hizo. Entonces el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, vienen siendo las escrituras, sagradas escrituras judías.
Ellos la separaban en 3 partes y nosotros podemos hacer lo mismo. 3 partes: la ley, los profetas y los escritos. Una vez más, la ley, los profetas y los escritos. Por sus letras en hebreo, el Antiguo Testamento ellos le llaman Tanakh. Tanakh. Por el Torah, Nevi'im, Ketuvim. Esa es la designación que tienen los judíos para las Sagradas Escrituras, que para nosotros es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, también podemos nosotros mencionar una división un tanto diferente. Nosotros también manejamos la sección del Pentateuco, que son esos 5 primeros libros, que equivalen en sí a la ley, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia, que vienen siendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Y después de ahí pues vendrían los libros históricos, libros como Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, y los libros de los Macabeos. Vendrían siendo los libros históricos. Los libros poéticos y los libros sapienciales, cosas como el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico. Y por último tenemos la división de los profetas, que pues son varios, ¿verdad? Los profetas clásicos, los que escribieron, no son los únicos profetas, pero sí fueron los que tienen estos escritos bajo su nombre. Entonces, la importancia de saber estas divisiones, de saber que la Biblia no solamente se maneja como una unidad, sino que también consideramos sus partes, es porque, se lo voy a poner como una analogía, cuando tú lees algo como el periódico dominical, vamos a ver, tiene diferentes secciones, ¿verdad? Tiene secciones de negocios, las noticias nacionales, los deportes, las noticias fúnebres, las noticias nupciales, las comiquitas, ¿verdad? Esos dibujitos. Entonces, no lees tú, por decirlo así, la sección de deportes de la misma manera en que tú lees las noticias fúnebres. Entonces, muy importante, de manera similar, cuando nos aproximamos a la Biblia, el reconocer sus diferentes secciones. Cuando estamos leyendo un libro, bueno, primero que nada, ¿qué tipo de libro es este? ¿Qué género? ¿Estamos hablando de un libro que es histórico, que narra historia? ¿O es un libro de poesía? ¿O es un libro que narra alguna otra cosa? Entonces, es lo primero que debemos de tener en cuenta cuando nos aproximamos a leer la Biblia. Para la siguiente división, el Nuevo Testamento. Antes de eso, vamos a ir a otra pausa musical, no sin antes recordarles los teléfonos al aire, 713-939-0270. Una vez más, en el área de Houston, 713-939-0270. Libre de costo de otras áreas, 1866-880-7136. Quédate con nosotros, que ya regresamos en un momento. Yo no he visto ni una piedra, ni una luz, ni la sábana con marcas de Turín, pero veo en mis hermanos los estigmas de tu cruz. Cuántos gestos, cuántas palabras de amor se derraman cada día sin saber que el Espíritu les mueve y les hace renacer. Grita sin miedo que Cristo vive siempre a tu lado. Grita sin miedo que Cristo vive resucitado. Grita sin miedo que Cristo vive siempre a tu lado. Grita sin miedo que Cristo vive resucitado. La alegría sea tu forma de vivir, tu conducta fe, esperanza y caridad, sin apegos al dinero ni al poder, aferrados a la solidaridad. Esperanza para los hombres sin fe, ofrecida como oportunidad de entregar la vida en servicio a los
sin miedo, que Cristo vive siempre a tu lado. Grita sin miedo, que Cristo vive resucitado. Grita sin miedo, que Cristo vive siempre a tu lado. Grita sin miedo, que Cristo vive resucitado. Constructores de paz, de nueva humanidad, de un espacio donde poder vivir la libertad. Grita sin miedo, que Cristo vive siempre a tu lado. Grita sin miedo, que Cristo vive resucitado. Grita sin miedo, que Cristo vive siempre a tu lado. Grita sin miedo, que Cristo vive resucitado. Grita sin miedo, que Cristo vive siempre a tu lado. Grita sin miedo, que Cristo vive resucitado. Grita sin miedo, que Cristo ha resucitado. Qué buen mensaje de esta canción, Grita sin miedo, de la agrupación Kenosis. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, proclamar precisamente el Evangelio, gritando sin miedo, proclamando la verdad de la resurrección. Y por eso también San Pablo nos llama a estar siempre contentos, porque nosotros los cristianos tenemos una gran razón para la alegría. Qué bueno que están aquí conmigo, hermanos y hermanas. Los saluda su servidor, Juan Carlos Moreno, transmitiendo desde Houston, Texas, desde las oficinas de evangelización y catequesis para Radio María. Les recuerdo que el número a llamar para darnos su testimonio de estudiar la Biblia, de encontrarse con la palabra de Dios, para el área de Houston, 713-939-0270, libre de costo, 1866-880-7136. Y hablábamos entonces de la división de la Biblia, la importancia de saber las diferentes secciones, porque eso nos va orientando de cómo nos vamos a aproximar al estudio de la Biblia. Hablamos del Antiguo Testamento, con esas secciones que nuestros hermanos los judíos la separan, Tanakh, por la Torá, el Nevi'im y Ketuvim. Y ahora, vamos a pasar a lo que es el Nuevo Testamento. Primero que nada, viéndolo por partes, tenemos a los 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 evangelistas. En estos 4 evangelios usualmente se agrupan los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, se le denominan como evangelios sinópticos, otro término griego que significa que tienen esa misma vista. Gran parte del contenido de esos 3 evangelios los puedes poner lado a lado en 3 columnas, comparten una cantidad de la misma fuente, del mismo contenido. Tenemos en un caso un tanto especial el libro de los Hechos de los Apóstoles, que no es en sí, no es el mismo género de los evangelios. Tiene a su autor, sin embargo, a uno de los evangelistas. Lucas es el autor mismo del Evangelio de Lucas, y el Evangelio aquí, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es más bien un tanto histórico, ¿no? Después de ahí tenemos las epístolas, las cartas, y después de los Hechos de los Apóstoles, y la manera en que está ordenada en la Biblia, no pienses que se trata de un orden cronológico. No, después de Hechos está la carta a los Romanos, pero esa no fue la primera carta escrita. El orden parecería se debe más bien a qué tan largos son los escritos. Si tú abres tu Biblia y pones a revisar qué tan grandes, tanto contenido tienen los libros, empezando con la carta a los Romanos en adelante, se debe quizás al orden en que cabían originalmente en los papiros. Entonces es un orden un tanto más bien práctico, ¿verdad? Entonces, una vez más, teniendo esas cosas en cuenta.
Tampoco los evangelios, de hecho, se cree que ahora, hoy en día, que sean ordenados en un orden cronológico. La mayoría de los biblistas consideran que Marcos en realidad es el evangelio más antiguo. ¿Por qué está Mateo primero? Bueno, quizás por razones de que su contenido es un contenido puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ustedes sabrán que el evangelio de Mateo está dirigido a una audiencia de judeo-cristianos, o sea, cristianos que se convirtieron del judaísmo para seguir a Cristo. Entonces, Mateo cita mucho a los profetas, cosas que le interesaría a una audiencia de origen judío. Una de esas razones quizás por la cual la iglesia originalmente ordenó a los evangelios de esa manera con Mateo primero, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, si habláramos de un orden cronológico del Nuevo Testamento, ¿cuál sería el primer libro? Bueno, en realidad, si hablamos de la cronología, la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, hermanos y hermanas, sería el primer libro, que pudiera haber sido escrito tan temprano como 30, 40 años después de Cristo, o quizás menos, ¿no? Esa sería la primera carta de Pablo. Entonces, como les comentaba, seguimos ese orden, bueno, por razones prácticas, por cómo cabrían originalmente en un papiro, pero no es en realidad un orden cronológico. Otra cosa que debemos de tener en cuenta cuando empezamos nuestra aproximación, nuestro estudio de la Biblia: ¿en qué lenguajes fueron escritos la Biblia? Porque una vez más, el día de hoy tenemos nuestra Biblia bien ordenada, bien bonita, con ilustraciones, con mapas, y se nos olvida, ¿verdad?, que esta no es la manera en que se origina esta colección de libros que tenemos. Para el Antiguo Testamento, el idioma en que originalmente fue escrito es, en su mayoría, el hebreo, aunque hay unas pocas partes también del Antiguo Testamento que fueron escritas más bien en arameo. Entonces, en su mayoría, el Antiguo Testamento fue originalmente escrito en hebreo, algo de arameo. ¿Cuál es la diferencia? Es otra cosa que es muy bueno saber. ¿Cuál es la diferencia entre el hebreo y el arameo? Bueno, el arameo es el lenguaje que hablaban los judíos, que hablaban las personas ahí en el área de lo que es hoy en día Palestina, la Tierra Santa, en tiempos de Jesús. Es el arameo. Este lenguaje ellos lo trajeron al regresar de su exilio en Babilonia. O sea que en realidad este lenguaje proviene más bien de Babilonia. Anterior a su exilio en Babilonia, los judíos hablaban más bien el hebreo. Entonces, anterior a este exilio que ocurre en el 8º siglo antes de Cristo, los judíos hablaban en hebreo, y es en hebreo precisamente que se compone la mayoría del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué sucede? Hablaban los judíos hebreo, escribían, las Sagradas Escrituras fueron escritas en hebreo, sufren el exilio, sufren la pérdida del templo, la pérdida de la Tierra Santa, son exiliados a Babilonia por una generación, un poco más de una generación, 50 años, y es ahí donde de cierta manera pierden el uso del hebreo como lengua franca, como lengua diaria, y entonces empiezan a hablar el lenguaje que usaban los babilonios, que es el arameo. Regresan a la tierra prometida con la restauración, empiezan a reconstruir el templo y todo esto, y ahora el lenguaje del diario es el arameo. El hebreo se mantiene como el lenguaje de cultos, como un lenguaje sagrado, algo así parecido como lo que tenemos nosotros hoy en día los católicos con el latín, el uso del latín, que tiene ya mucho tiempo que no se usa como lengua viva, ningún país lo habla, pero lo mantenemos nosotros como un lenguaje sagrado. Incluso si tú pones atención, cuando sale un escrito papal, de que venga del Papa,
la mayoría de las veces el escrito se promulga primero en una versión en latín, porque es el lenguaje oficial de la iglesia, aún en nuestros días. Y usualmente al mismo tiempo o poco después se realizan las traducciones del documento papal en los diferentes lenguajes que existen. Entonces es algo parecido. Lo que el latín es para nosotros, se convirtió el hebreo para los judíos. Ahora, el caso en el Nuevo Testamento es un poco diferente, porque hay que conocer lo que sucede en la historia. Y a partir de las campañas de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, ese griego que conquista pues la mayoría del mundo conocido, entre sus conquistas se encuentra pues el área de Palestina el día de hoy. Y lo que hace Alejandro Magno es llevar el lenguaje griego en todas estas regiones. No solamente el lenguaje, trae también la cultura junto con la religión, el comercio, pero claro que sí, algo que es unificante, algo que unifica, reúne al imperio, es la misma lengua. Entonces, a partir de mediados del cuarto siglo antes de Cristo, esta región ya cambia. Ahora el griego entra en la escena y es el lenguaje del comercio, sobre todo, ¿verdad? Si viajabas de una región a otra, tenías que saber griego. Y ya en tiempos de Jesús vemos el ejemplo, por decirlo, San Pablo, persona que se manejaba perfectamente bien en los dos mundos, en el mundo del habla griega, en la cultura griega, el entendimiento, la filosofía griega, y tanto así como en su mundo del judaísmo. Entonces ya en tiempos de Jesús estaba presente el uso del griego, y por eso el Nuevo Testamento fue compuesto en su totalidad en el idioma griego. Desde los evangelios, las epístolas, hasta el Apocalipsis, todos y cada uno de los libros fueron escritos originalmente en el griego. A veces pensamos, cuando hago esa pregunta, ¿cuál fue el lenguaje del Nuevo Testamento? Muchas veces pensamos que fue originalmente en latín. No, de hecho la traducción en latín viene hasta después, hasta el cuarto siglo, con San Jerónimo, que al principio del programa les mencioné esa cita, esa frase célebre de él, que la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Jesucristo. A él, a San Jerónimo, este gran padre de la iglesia, le debemos, tenemos una gran deuda con él, porque él fue el que tradujo la Biblia de sus idiomas originales, del hebreo al latín, así como del griego al latín, usando fuentes que el día de hoy ya no tenemos, manuscritos y diferentes cosas. Con un gran conocimiento, él se hizo amigo de varios rabinos, de varios eruditas judíos, para poder hacer una traducción fiel a las Sagradas Escrituras. Así que tenemos una gran deuda con San Jerónimo, gran padre de la iglesia, que durante el cuarto siglo realizó esta traducción. Entonces, para hacer un resumen de lo que hemos tratado el día de hoy, yo creo que vamos a continuar este tema en un próximo programa, así que estate al pendiente de cada viernes a la 1 de la tarde aquí por Radio María, donde vamos a continuar hablando de lo que necesitamos saber sobre la Biblia. Pero el día de hoy, para hacer un resumen, estuvimos hablando de inicio cómo la Biblia es la palabra de Dios en lenguaje humano, que Dios es el autor principal, pero también las Sagradas Escrituras tienen un autor humano, ese autor que escribió. Dios nos habla a través de la Biblia, nos da todo lo que tenemos que saber para nuestra salvación. Hablamos de cómo tiene la Biblia diferentes secciones: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento mencionamos 3 divisiones que manejan sobre todo los judíos: Tanakh, que significa Torah, Nevi'im, Ketuvim, o sea, la ley, la Torah, profetas, Nevi'im, y los escritos, Ketuvim. Luego de ahí nosotros hablamos también de la división de lo que es el Nuevo Testamento, en los evangelios, los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles por separado como libro histórico, todas las epístolas,
El Apocalipsis también es un caso único, así que esa sería una división. Y por último, hablamos de los diferentes idiomas en que fue escrita la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento en hebreo, un poco de arameo, y el Nuevo Testamento en su totalidad en griego. Entonces, nuestro próximo programa que me toque conducir, Dios mediante, continuaremos hablando de los géneros literarios, en qué forma fue escrita la Biblia, qué géneros literarios hay, qué autoridad tiene, quién la interpreta, y algunos otros recursos para ayudarte a poder conocer mejor la palabra de Dios. Así que, hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme en este programa. Una bendición poder estar aquí con ustedes. Me despido hasta la próxima. Juan Carlos Moreno desde Houston, Texas. Paz y bien para ustedes siempre. Si este programa ha sido de tu agrado y deseas adquirirlo, lo puedes hacer llamando a nuestras oficinas al 713-939-0470. Esto fue El Gozo del Evangelio, un programa producido y conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Los esperamos la próxima semana.